la última actividad del día de hoy, llamada Presente y Futuro de las Ediciones de Pueblos Originarios, en el formato de una conversación, con los participantes Fernando Pairicán y Marilén Yancaqueo, quienes se encuentran a mis espaldas y para quienes pido un tremendo aplauso, por favor. También tenemos al director de Pehuen Ediciones, por favor, también un gran aplauso para él. Sin más que agregar, entonces, dejamos a nuestros expositores para que nos deleiten con esta maravillosa presentación tan necesaria para el desarrollo del conocimiento y la cultura. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Primero quiero presentar a los autores, y más que autores que nos acompañan. Primero Marilén. Marilén tiene tantos trabajos como los distintos trabajos de la cadena del libro. Autora, escritora. Tiene además una editorial y además una librería. Es decir, cumple la cadena completa. Sí, librería Crisis en Valparaíso, una librería con mucha historia, fundada por el papá de Marilén, don Mario. Y presentar también a Fernando. Fernando es historiador y ha publicado varios libros con Pehuen y uno sin Pehuen, ¿no? Bueno, está bien, yo siempre le digo a los autores que pongan los huevos en distintas canastas porque nunca se sabe qué pasa. Pero además Fernando dirige la colección de pensamiento mapuche de la editorial Pehuen, colección que ya lleva alrededor de unos 15 títulos. Es una colección muy amplia, desde poesía, cuento, ensayo, testimonio, de autores mapuche y autoras. Vamos a comenzar esta conversación con una pregunta que es una pregunta de 5 siglos, y es que los contenidos de los pueblos originarios, en particular de la nación mapuche, van desde los comienzos de la colonia hasta la actualidad. Y ese recorrido podríamos llamarlo desde el informante hasta el autor. ¿Cómo es ese recorrido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo son sus características? ¿Qué significa desde el informante hasta el autor? Hay un tema de desarrollo, de ser el otro, a ser el principal en el tema editorial. Fernando, ¿te parece empezar con ese tema? Mari Compuché, saludarlos a todas, a todos. Siempre un gusto estar acá en Conce, de verdad, ver verde. Interesante primero señalar en torno a la pregunta de que para la opinión pública los pueblos originarios son solamente orales, ¿no? Y eso es una construcción histórica que se ha logrado cimentar un poco y que también las profesoras también han sido reproductoras de esa noción de la oralidad, ¿no? Que los pueblos originarios son solamente oral. Y por lo tanto, la escritura aparece como algo muy reciente, cual en parte algo de eso es cierto, pero otros pueblos originarios, alguna vez tuvimos acá una conversación con Pehuen, con hermanos mayas. La escritura maya es preexistente a la llegada de los españoles, ¿no? O también la escritura es quechua. Un poco ahí Silvia Rivera Cusicanqui también ha generado todo un pensamiento descolonial a través de también reexaminar la escritura de los pueblos originarios. Y la escritura indígena fueron estancadas. Yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Fueron estancadas con la llegada del mundo español y las escrituras indígenas tuvieron que readaptarse a los nuevos contextos del colonialismo implementado por los hispanos y luego por las repúblicas criollas, ¿no? Bajo las repúblicas criollas, como lo denominan los intelectuales indígenas en Bolivia y Guatemala, las repúblicas criollas, el indígena pasó a ser un sujeto de estudio. Y en ese sujeto de estudio se pensaba en la lógica que el indígena iba a desaparecer, y por tanto como una cultura que iban a desaparecer,
antropólogos de aquellos años, antropólogas, escritores o también los novelistas. Ahí me acuerdo mucho un libro que está en la editorial Cacten de estos libros de los viajes de los relatos araucanos, por ejemplo, de Smith, ¿no? Un viajero que es muy buen libro, se los recomiendo si quieren llevarse un buen libro, vayan ahí a buscar ese libro, donde él desarrolla la visión del mundo mapuche hacia 1850 y va notando cada cosa que va sucediendo con el mundo, con nuestro pueblo, ¿no? Y entonces, a partir de la ocupación, el indígena pasó a ser un sujeto de estudio y por tanto otros hablaban y clasificaban a los indígenas bajo las toponomías de aquellos años. Hacia el siglo XX y muy avanzado el siglo XX, yo creo que hasta por lo menos 1990 y algo, el indígena, la escritura indígena era del indígena informante. Entonces eran otros, especialmente antropólogos, arqueólogos, que iban donde el mundo indígena y le sacaban su conocimiento y luego firmaban los libros con el nombre de ella, ¿no? Un clásico estudio de eso son el de Rigoberta Menchú, ¿no? Así me nació la conciencia, ¿no? Donde firma otra persona que es la que un poco la entrevista, ¿no? Entonces, superar el indígena informante para convertirse en indígena luego hablante, ¿no? Y ahí viene una tercera parte que empieza el indígena a tratar de dejar en testimonio oral en lo escrito, hasta la rebelión que yo creo que se genera con el movimiento indígena latinoamericano. Yo creo que van un poco ahí de la mano la política, la insurgencia del movimiento indígena latinoamericano, donde comienzan de alguna manera los pueblos originarios a escribir y plasmar y también intentar idear utopías de ediciones, ¿no? De editoriales, librerías, y por tanto comienza ahí un proceso de apropiación de la escritura, de una escritura situada desde una perspectiva sociopolítica, y desde ahí de alguna manera yo creo que hoy día estamos en una etapa donde algunos sueñan, ¿no? con fundar universidades. Me acuerdo un poco, Elisa Loncón estaba muy yo creo que uno de sus grandes sueños de ella es que se pueda construir una universidad indígena con bibliotecas indígenas, con ediciones indígenas, y de alguna manera regenerar este otro pensamiento que lo han venido planteando distintas autorías, ¿no? Dejaría ahí un poco para dejar la palabra a la Lamien. Marilén, desde tu experiencia multifacética dentro del mundo del libro y la edición, ¿cómo ves el publicar desde la nación mapuche, desde tu mundo? Mari Compuche, gracias por la invitación primero. Estoy contenta también de estar aquí en Conce. Desde Valparaíso vengo viajando el día de hoy. Creo que, a partir de lo que estaba diciendo Fernando, estamos en un momento en donde la necesidad de la autorrepresentación, ¿no? De tener espacios donde nuestras voces son las que son las protagonistas, de que nunca más se hagan las cosas sin nosotras, sin nosotros, también tienen que impregnar el mundo de la editorial, de la industria editorial y de los libros. En realidad debiese pasar en todos los aspectos de la vida, ¿no? En el cine, en la academia, en el arte en general, en todas partes debiese ser nunca más sin nosotras y sin nosotros. En este momento y en esta coyuntura, en este año que estamos comenzando y después de lo vivido políticamente el año pasado, que fue como un remesón también de qué es lo que este país quiere, cómo quiere llevarse con quienes somos parte de los pueblos indígenas, más que nunca persiste la ilusión y la idea de poder reparar un poquitito este olvido, esta invisibilización, tratando de ocupar los espacios de creación, y para eso también es importante hacerse cargo de la edición y de la publicación, evidentemente. Creo que hay un primer momento en donde efectivamente las posibilidades de que se conocieran temas propios era a través de la voz de otros, y estamos en un punto donde eso no podemos permitirlo en realidad. Es
es un imperativo que nosotros como personas adscritas a los pueblos indígenas, afiliadas, que nos sentimos parte, para no centrarnos en esto de ser indígena como algo como racial, ¿no? Más allá que eso, es urgente, es necesario y es imperativo hacernos cargo de estos procesos de autorrepresentación y de ocupar los espacios de la industria cultural en este caso. Así que nosotros no le damos muchas vueltas, esperamos llegar a un momento en donde no sea necesario, así ni siquiera planteárselo como un imperativo, porque estamos en un país tan diverso, en donde todas las voces son escuchadas, todas las miradas tienen un espacio, que no sea necesario, ¿no?, levantar estos espacios así como de reivindicación, de la autorrepresentación. Pero creo que falta harto todavía, así que hay que estar haciendo esa pega. Así que yo lo veo como un imperativo que hay que llevar a cabo. Pero por otro lado también es importante que sea no solo como una decisión política, ¿no?, tener estos espacios de publicación, sino también desde el goce, del pasarlo bien, porque si no tiene sentido la vida. Entonces nosotros también abrimos este espacio de publicación y de edición para pasarlo bien, para contar buenas historias, para compartir buenas historias, para generar fraternidad, hermandad y para abrir la posibilidad de que circulen historias, materiales y nutrir mejor el ecosistema del libro, pues, con estas otras historias, estas otras voces, estas otras autorías. Entonces, es un imperativo político, es una decisión política, pero también es una necesidad humana y de goce de querer generar diversidad y espacios más diversos para el mundo de la cultura y de las artes. Y a propósito de también pasarlo bien, o sea, en general la pega de edición es pasarlo bien. Uno como editor tiene líneas de edición y elige textos que tengan que ver con esa línea, digamos. Nadie publica para pasarlo mal. Pero en este caso, que es un libro de Marilén, que es un libro infantil, necesariamente hay que pasarlo bien. Los libros de adultos pueden ser un poco más duros, pero en lo infantil. ¿Cómo es la experiencia? Puro pasarlo bien, o si no, ¿para qué? Claro, es pura diversión. O sea, en realidad, la idea de este libro surge desde lo audiovisual primero, de generar un material, contar las memorias mapuche para la infancia de estos tiempos, sin esencialismo, sin tradición, sino con perspectiva actual, de género, ecológica. Y luego volver al libro, porque los libros son para siempre, tienen esa impronta, esa huella que van quedando. Y ha sido una experiencia de disfrute máximo, escribirlo y después hacer el proceso de edición en confraternidad con Pehuen, porque nosotros también como editorial independiente y chiquita que somos de Valparaíso, nos interesa generar espacios de hermandad con otras editoriales y eso es lo que hemos hecho con Ediciones Pehuen y eso ha permitido que salgan estos libros tan hermosos también. Entonces, la idea no es como atrincherarnos, sino que todo lo contrario, generar espacios de fraternidad y solidaridad, porque así los libros salen más hermosos, más diversos, más profundos, con más manos mejor, pues, más bonitos, más entretenidos, si son más manos las que participan. Volviendo un poco a lo que mencionabas del año pasado, ¿hay un vínculo entre lo que se publica y el momento político tanto a nivel nacional como del movimiento mapuche? ¿Hay una percepción de que eso influye en lo que se publica y cómo lo hace? Pregunta para ambos. Creo que hay, por lo menos que uno se puede dar cuenta que las escrituras mapuches tienen un vaivén según también el momento de la política mapuche. A medida en que el movimiento irrumpe con mayor fuerza, irrumpen también de la mano las escrituras y uno puede ir viendo también los cambios. Se podría tomar títulos, por ejemplo, de la década de los 90, el libro sin duda de Licura Chihuailaf, ¿no? O sea,
O voy a tomar el 90, el de Leonel Lerlaf, se ha despertado el ave de mi corazón, de Editorial Universitaria, donde un poco él, desde la poesía, ensueña lo que va a empezar a suceder en los 90 con esta idea del despertar, ¿no? Pero luego ya Recado Confidencial a los chilenos del 99, de Licura, donde él intenta dialogar con la sociedad chilena, diciendo cuál es la posición del mundo mapuche. Luego el cambio que hay mucho más irruptivo del 2006 con Escucha Huinca, el libro que funda además la historiografía mapuche, donde la violencia, incluso como instrumento político ya un poco desarrollado por el movimiento, se nota mucho también en el mismo título del libro, ¿no? Que es mucho más irruptivo, más violento también, ¿no? Escucha Huinca. Luego la fundación de la Comunidad de Historia Mapuche, que va a dar una edición más colectiva del intento de generar una publicación. La misma fundación de la colección de pensamiento de Pehuen, que surge en esos años con la idea de generar lo plural, con una noción de lo champurria, ¿no? Y ahí luego ya las distintas otras ediciones editoriales que se han ido construyendo. Y ahí uno puede ir viendo que, de alguna manera, el movimiento político también fortalece a la vez, pero también puede debilitar a la vez cuando hay momentos políticos, uno podría decir, de respuesta más conservadora de parte de la sociedad no indígena, y eso en el proceso constituyente se nota mucho, que hay una pequeña baja incluso de los libros de autoría indígena, puede haber un pequeño descenso en algunos títulos nuevos que han salido, ¿no? Del último tiempo, donde no se están moviendo mucho. Y ahí uno puede ver también que el momento de reflujo de la crítica al movimiento mapuche, en específico el concepto de plurinacionalidad, la visualidad de la Lamine Elisa Loncón, ha generado también una especie de reflujo político y también un reflujo también incluso del mundo de las publicaciones, ¿no? Como tal. Básicamente las ventas han bajado, así que para decirlo más en sencillo, las ventas del mundo del tema indígena ha descendido un poco en distintos. Uno puede hablar con libreros, con las editoriales, y hay una pequeña baja de las ventas, y eso está muy relacionado con la campaña, sin duda, del rechazo, ¿no? En el discurso de cambio, ¿no? Pero yo creo que la tarea para el mundo mapuche pensaba en eso también, que las escrituras mapuche nunca han sido tampoco tan fácil, ¿no? Hoy día hay más posibilidades de demostrarlo, pero como lo ha hecho el Peña Enrique en el libro, los libros de los diarios, ¿no? Las cartas mapuche del siglo XIX, los diarios, revistas, son algo que hoy día se está conociendo y pareciera que fue una larga tradición de escritura, pero en verdad al mundo indígena le ha costado siempre posicionarse desde la escritura por los distintos problemas culturales y también las dificultades de poder publicar. Entonces, la respuesta sí hoy día a lo que está sucediendo es muy política, creo yo, ¿no? O sea, yo le llamo como el castigo, ¿no? ¿Cuál es el castigo al mundo indígena hoy? Haber planteado una constitución plurinacional, haber encabezado las comisiones, haber dialogado me acuerdo mucho de Rosa Catilón, decía, vamos a dialogar de tú a tú, ¿no? Entonces, ese tú a tú al no indígena no le gustó, de alguna manera. O sea, tú a tú, pero no estamos en igualdad de condiciones. Entonces, la respuesta hoy día se nota en el caso de los libros, en que hay una pequeña bajada Y eso genera la pregunta de aumentar la producción de libros que no son necesariamente vinculados a la coyuntura. Aún es una bibliografía pequeña. ¿Para qué hablar los libros bilingües? Son aún menos. Y los libros solo en mapuzungún son mucho menos. ¿Tiene sentido pensar en publicar temas más generales, en temas cotidianos, pero no necesariamente la coyuntura? Estaba pensando, ahora que escucha al Feña, creo que ya es complejo dedicarse al mundo de los libros. O sea, no es el camino más fácil. Dedicarse a temática indígena, porque también uno podría preguntar si son las temáticas indígenas o las autorías indígenas. Es como ahí es algo que tampoco está resuelto ni tengo la respuesta de eso. Pero efectivamente las autorías indígenas siempre han estado más invisibilizadas, a pesar que siempre han existido y existido escrituras indígenas, se sabe poco de ellas, y de
artistas o creadores indígenas en general. Las temáticas indígenas, ¿para qué decir? Siempre han estado, o sea, a las personas lo que más les interesa es más bien como mitologías, leyendas, ojalá bien ingenuas, místicas idealmente, bien conectadas con la naturaleza, pero claro, si nos vamos a meter en temas más de historia, de política, ya ahí inmediatamente baja el interés de las personas, eso es real. Siempre a la persona le ha gustado como la religiosidad, ¿no? Como eso. Siley Mora triunfa, escribiendo sus libros no le bajan las ventas, hablando de sabiduría de la mujer mapuche y como unas cosas místicas así impactantes. Él siempre ha hecho mucho dinero con las supuestas temáticas indígenas. Creo que, claro, es una apuesta compleja. Además, si uno piensa en las editoriales pequeñitas, como en nuestro caso, es claro, uno saca libros de 500 ejemplares. O sea, pensemos en cuántos somos en el territorio nacional, que son 500 ejemplares. Así como si uno lo piensa, así en términos de capacidad de impactar en el territorio, ¿no? Es que es nada, es realmente muy poquito. Por otro lado, sin tener tampoco capacidad de incidir mucho en los medios de comunicación, porque igual los medios son los que van poniendo también en la agenda qué libro vale la pena, qué libro está de moda, qué libro sí, qué libro no. Wow, entonces, sí. Creo que al final la editorial es importante que tengan sellos. Yo creo que también hacer libros, no es por así como algo muy prosaico, pero creo que es importante hacer libros de buena factura, lindos, importante, porque también creo que a muchas editoriales, y no solo editoriales indígenas, ¿no? En general, a veces se descuida lo que tiene que ver con la factura y creo que en eso hay que ser súper como estricto, mantener libros que sean de buen formato, buena calidad, bien revisados, bien escritos, si son ilustrados, bien ilustrados, o sea, libros bien hechos idealmente, y seguir haciendo y seguir tratando de ocupar los intersticios, seguir tratando de ocupar los espacios, seguir tratando de poner los temas, entendiendo que, claro, que seguimos siendo un espacio muy chiquitito, que uno abre la ventana allá afuera y parece que el mundo sigue igual, como en otra. Yo lo pienso también en el cine, ¿no? Yo trabajo en el área audiovisual y claro, uno hace series alternativas, todo, pero uno sigue prendiendo la televisión abierta y parece que allí no ha pasado nada y de verdad seguimos no sé, ni siquiera puedo imaginar en qué momento, pero aparece un poquito de morenidad por ahí, pero una morenidad bien distinta a la morenidad, como seguimos sin existir en la televisión, por ejemplo, los pueblos indígenas. Bueno, eso pasa en toda el área. Seguimos siendo un mundo alternativo, un mundo underground, pero creo que hay que seguir dándole nomás. Si nos ponemos si le damos muchas vueltas no hacemos nada. Hay que puro darle nomás, sí, porque tenemos como todo en contra si uno se pone a analizarlo, pues como mercado y se lo piensa como una industria y como un negocio, es que estamos todo en contra, ¿no? Obviamente no es un buen negocio. Mira, tarde me lo dijiste, ¿no? Así que no hay que pensarlo mucho, Sí, hay que no lo había fluir, pensado nunca. hay que fluir. Pero ahí hay un tema. Tú dices, claro, efectivamente 500 ejemplares son pocos. Sabemos que el libro en general es un tema de nicho, o sea, la población masiva chilena no anda con un libro en la mano. Pero ¿cómo llegar? ¿Cómo llegar a donde no estamos llegando? Y estoy pensando, claro, la mayoría de los mapuches no viven en el campo. Podría ser una solución ver cómo llegamos a las comunidades, pero también cómo llegamos a que los mapuches accedan a los libros de sus propios temas, también en las ciudades. ¿Qué está faltando? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegamos? Hay dudas. Porque ahí como autor, ¿no? A mí, las buenas experiencias que uno tiene es que la gente mapuche compra los libros de su gente mapuche. Se esfuerza por adquirirlos. ¿Sí? Cuando uno hace presentaciones en el sur, más al sur, ¿no? Los santiaguinos todos sur, pues. Pero más al sur, ahora que estoy en Concepción, estoy pensando en Temuco.
También acá en la zona de Cañete, Tirúa, hicimos, acuérdate, con Sebastián, una vez Sí. fuimos a hacer una presentación a Cañete, hicimos unas presentaciones a las comunidades y nos fue muy bien. En el sentido que llegaba la población mapuche a buscar los libros y pagaba por los libros, porque no pedía rebaja, porque sentía que era como una forma de apoyar a sus escritores. Fue una muy buena experiencia esa de tratar de salir de las capitales, por decirlo, ¿no? Y tratar de insertarse a los pueblos más chicos donde está el mundo mapuche. Tirúa, Cañete, hicimos esas presentaciones, me acuerdo. Hicimos la presentación del Museo de Cañete, memorable, me acuerdo. Hicimos una presentación del libro ahí en aquel tiempo, repleto con gente que llegaba toda a escuchar, muy interesados sobre el proceso político. Entonces, mi experiencia como autor también es que me he dado cuenta que nuestra gente mapuche compra libros y tiene una visión sobre sus escritores, buenas también y críticas también, como es todo pueblo también, creo yo, ¿no? Y ahí uno puede ver el fenómeno en específico de Pedro, ¿no? Pedro Cayuqueo, ¿no? Donde sí es un escritor mapuche que le va muy bien, en tanto logra conectar muy bien la venta y la calidad, porque los libros de Pedro tampoco son fáciles. Cuando él pone Historia Secreta, no es Baradit. Es mucho más complejo que Baradit, respetando a Baradit, ¿no? Y todo lo que él intenta hacer de historia de difusión, que es una línea dentro de la historia. Y Chile tiene la capacidad, creo yo, de tener escritores de difusión de historia, que les va muy bien, ¿no? Los que son más, o sea, recordan, no sé, los Icaritos, me acuerdo, los 90, o libros que salían, la gente los compra y los coleccionaba. Entonces, a la persona en Chile lee historia, le gusta la historia, y normalmente eso habla de un público que está interesado en aprender. Y el fenómeno de Pedro, yo creo que habla también de que hay una corriente donde tal vez los más académicos no logran tampoco conectar ahí para poder hacer una historia de divulgación, como tal vez en Argentina está mucho más desarrollada, ¿no? La historia de divulgación como tal. Ahí yo creo que hay una corriente. Entonces, creo que sobrevive la escritura mapuche también porque hay un por decirlo, un público fiel también que va y adquiere detrás de los escritores indígenas, porque saben que hay algo que yo creo que lo relaciona mucho con que es la verdad, ¿no? Así, yo voy a leer aquí porque aquí hay una historia que se acerca a la verdad, ¿no? Y yo creo que eso igual es cierto, porque el compromiso también de los autores indígenas es develar la historia de nuestro pueblo, en este caso la historia del pueblo mapuche, pero también develar la otra historia de Chile, que eso hay otros autores que efectivamente, o los historiadores más clásicos chilenos, no lo hicieron, ¿no? Y por lo tanto sí hay algo de que tú te aproximas a otra historia leyendo a los indígenas. Y ahí hay un nicho que yo creo que sigue estando presente aún, ¿no? O sea, hay que saber llegar. El interés está. Bueno, recuerdo esa presentación que partimos con todos los estereotipos típicos, digamos, de no, la gente en el campo no tiene plata para comprar el libro, la gente del mundo rural no va a comprar el libro. Y casi por casualidad echamos muchos libros al auto. Se acabaron antes, muchas personas no alcanzaron a comprarlo. Además fue la presentación más larga que hemos tenido, empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. Porque todo el mundo participó, todos querían hablar. Y me parece que lo más importante de esa presentación es que el autor, que era Fernando, el libro Malón, era mapuche. Y yo creo que eso generó en el público que había ahí una cercanía que probablemente un libro más general o un libro de otro autor no habría generado. Entonces creo que esos son los encuentros que hay que ir armando, digamos, ¿no? Hay que llegar. Muchas ciudades en Chile no tienen librería, algunas tienen bibliotecas, pero hay bibliotecas una por comuna. Y hay varias ciudades que no son centro de comuna, no son cabeza de comuna, no tienen biblioteca. Y no todos los libros están en las bibliotecas tampoco. Pero yo creo que hay que avanzar en ese camino, saber llevar los libros, porque el interés está. Sí, también yo coincido con eso, que efectivamente es más difícil, es un desafío, pero sí, yo tengo la experiencia con el libro de Segundo Yamín, que era un quimche, un escritor de acá, de la zona de Galvarino, que cuando lo llevamos a Valparaíso, fue un rockstar, 200 personas, la gente afuera golpeando las puertas porque ya no podía entrar más gente, y es un señor del campo de 83 años, escritor mapuche, bilingüe,
y arrasó, era realmente un ídolo. Lo llevamos a Cañete también, 200 personas. Efectivamente implica, claro, cuando uno es una editorial pequeña también está el tema de los recursos. Bueno, como todas las personas acá en Chile saben que no estamos en el estado de bienestar, por lo tanto ni que potencie ni fomente espacios de cultura ni de difusión ni del libro tampoco. Efectivamente hay que ser creativo, gestionar, generar redes saliendo de las ciudades, pero también yo tengo la impresión que las personas sí están interesadas, y no solo mapuche, yo creo que la familia chilena está muy interesada, y también quieren saber más. Yo también lo digo desde la perspectiva, como tengo una librería, y una librería mapuche en Valparaíso, que las personas llegan buscando, pero no solo a comprar, sino como esperando orientación, conocer bibliografía, elegir el libro correcto, para no ser como estafados por charlatanes, como que de verdad quieren saber, quieren conocer, quieren interiorizarse. Y eso es motivante, pues eso también es lo que permite que uno siga dándole también. ¿Alguna opinión más? Abrimos a las preguntas del público. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna propuesta. Te van a pasar un micrófono ahí. Tenemos aquí un micrófono dispuesto. ¿Quién? ¿Usted? Sí. Bueno, hay que tener un poco paciencia conmigo porque de repente me cuesta expresarme. Bien, lo primero, hay algo que me molesta. Voy a hablar desde la perspectiva de indígena mestizo. Yo los llamo pueblos ancestrales, pueblos originarios, son los primeros dueños de este territorio. Indígena siempre, a mi entender, tiene una connotación negativa en su esencia, para no definir que son los verdaderos dueños de este territorio. Primera cosa. Segundo, yo pienso que hablando de editoriales, librerías, usted vendería miles de libros más. Si escribiese libros desde la perspectiva, hay que irse al territorio, y una de las políticas que han seguido las comunidades es volver. Porque una editorial, una biblioteca, ustedes tienen el conocimiento y la pueden hacer, y ganas hay. Yo conozco harto para allá por cuestión familiar. Ganas hay, gente hay, profesionales hay. Y hay que hacer tiene que salir desde la tierra misma, de las raíces del pueblo nación mapuche. Hablando de indígena mestizo, no les quepan duda que este pueblo chileno por ahora, nunca, y métanselo en la cabeza, los van a aceptar como un pueblo soberano, nunca. Entonces cuando ustedes hablan plurinacionalidad, integración, olvídense, si no aceptan a los mestizos chilenos, los verdaderos que tienen el poder hoy día en Chile, menos a ustedes. Ustedes son un peligro porque ustedes están llamando a la soberanía, lo que le falta al pueblo chileno hoy día mestizo, a la soberanía de vuestro pueblo, de vuestra historia, de vuestro presente y de vuestro futuro. Vayan, intégrense a las comunidades, van a encontrar a mi hijo por ahí, y conversen con los niños, porque ellos hace años, hasta el día de hoy, ¿qué significa los militares ahí, los milicos, tomando una historia tan profunda para lo que es un sentimiento de un niño, de un joven, de un adulto, que, por ejemplo, y esto es real, mi hijo en un momento va en auto con su tía, es parado, y se le olvidó no tenía el carnet,
y le metieron la metralleta en la cabeza. Así le pidieron los documentos, etc. Eso yo pienso que hay cosas bellas como cosas bellas profundas, como cosas bellas también negativas, no bellas, negativas, pero cómo ese pueblo se reivindica y sale para adelante. En todo eso, porque es el diario vivir de lo que es la resistencia mapuche, no es la resistencia como, no, es el diario vivir, es resistencia, es el diario vivir, y yo pienso, ahí hay mucho material para poder ser editado, etcétera, pero para el pueblo mapuche, no para el pueblo mestizo chileno, que creo que nosotros tenemos que resolver nuestros asuntos, y el día de mañana se tendrá, y yo creo que eso es fundamental, si el pueblo nación mapuche quiere pertenecer al pueblo nación chilena, tendrá que haber un plebiscito, pero no es per se. Si yo fuera mapuche, yo les aseguro que yo no voto por pertenecer a un pueblo que me invadió hace 120 años, que es muy poquito desde la vista de la historia, e hizo un genocidio con mi gente, que el día, hasta los viejos, los padres de los abuelos que todavía quedan mapuche, vivieron esa historia. Y recuerdo haberlo oído en el Museo Mapuche, en Cañete, de gente, abuelos, gente adulta del Yeuyeu. Eso. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, opiniones? Hola a todos y a todas, saludarlos también por poder hacernos parte de su cultura. Yo creo que hay que saludar ese gesto también importante. Y sobre el poder instalar la lectura y todo el conocimiento que ustedes de alguna forma exponen, creo yo de que es una muy buena señal lo que pensó Loncón en algún momento de levantar la educación propiamente tal de las comunidades y de este pueblo. Creo que allí parte también una gran relevancia de cómo ustedes defienden su territorio y sus espacios. Concuerdo también con el caballero presente acá de ver una mirada también cómo esta sociedad indolente solamente observa y es a la verdad cómplice de lo que pasa. Pero creo yo de que leyendo, aprendiendo, observando, también mejoramos la convivencia entre este pueblo y las generaciones que estamos sentadas aquí y que también compartimos esta universidad y todo el entorno y el espectro social. Yo creo que ustedes también lo palpan en Valparaíso, en Santiago, en el norte y en el sur. Y si bien es cierto, la letra es un avance importante y los animo a continuar, a sumar, porque no debe bajarse la guardia. Hay que levantar la universidad, hay que levantar los colegios que tengan la cultura que ustedes llevan en la sangre. Esa es mi intervención. Gracias. No sé si quieren dar espacio para responder a quienes han preguntado antes de dar espacio a más preguntas. Me pareció que eran más opiniones que preguntas, no, al menos así lo entendí, si es que entendí Yo bien. también lo ¿no? entiendo como comentario y se lo agradecemos mucho. Sí. Yo tengo una pregunta. Dele. ¿Dónde puedo encontrar, me imagino que en Pehuen está el de gráficas mapuche que está ahí? Los 4 libros que están aquí están en el stand de Pehuen. Ok. Ahora de este tenemos poquito, así que anda rápido. Tenemos espacio para
quizás un comentario, una pregunta. Mucho gusto, mi nombre es Rodrigo, les agradezco la oportunidad. Quizá es muy temprano para preguntarles eso, pero a la luz de lo que ocurrió en septiembre, resultado del plebiscito constitucional, ¿cómo sienten ustedes que la intelectualidad indígena o lo que viene en publicaciones va a acusar o responder? ¿O cómo va a ser la coyuntura que va a propiciar nuevas reflexiones que van a estar en los libros que vendrán en los próximos 5 o 10 años? Yo, mira, lo que señalaría ahí, hay interpretaciones ya sobre lo que sucedió, ¿no? Desde la perspectiva del mundo mapuche. Algunos plantean que fue un tema un poco parecido a lo que está, puedo tomarlo a grandes rasgos, que fue un tema, lo plurinacional, era un tema de intelectuales, de una élite académica. Eso se lo leía también Natalia Caniguán del CIR, a Sergio Canuqueo, que es autor de Escucha Cuinca, amigo también. Otros planteaban que se había generado una sobrepolitización de la discusión, y eso habría generado una baja también de analizar en torno a lo que sucedió. Otro, y en eso lo que planteó Enrique en también su columna que escribió, que era ello, pero también que en gran parte de la población donde se supone que vive el mundo indígena, en verdad mayoritariamente son no indígenas, ¿no? Salto algunas comunas puntuales de acá, que sería Alto Biobío, gran parte del territorio de la zona donde supuestamente vive el mundo mapuche, en verdad, la mayoría son no indígenas. El mundo mapuche está desplazado de su territorio. Puerto Saavedra puede haber mayoría, en Tirúa puede haber casi, diría yo, están empatados entre indígenas y no indígenas. Y luego, por el porcentaje importante de la población mapuche vive en Santiago. Dentro de Santiago viven los sectores populares de Santiago. Valparaíso también concentra una población importante de mapuche. Por lo tanto, analizar lo sucedido, yo creo que es multifactorial, ¿no? O sea, es una respuesta que se mezcla entre temas de género, temas desde el ganado, de los animalistas. Gran parte del mundo mapuche es muy bueno para el ñachi, entonces por supuesto no va a compartir la idea de los animales. Una noción de la urbanidad. Entonces, yo creo que lo sucedido, y recuerdo mucho a Cristina Yancucheo, militante de la identidad territorial lafkenche, que ella dice, hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, de alguna manera lo que hicimos como pueblo mapuche o como movimiento mapuche era lo que había que hacer. O sea, no podíamos venir a este proceso constituyente a tratar de caer en gracia al mundo no indígena, ¿no? Porque sí había que plantear el tema del territorio, porque es una demanda histórica, había que plantear el tema de la restitución de tierra, había que plantear el tema de autonomía, había que plantear los derechos colectivos, había que plantear ideas de reparación, ¿no? Porque esa es la agenda del movimiento mapuche, porque de alguna manera esa ha sido también la dinámica del movimiento, y por lo tanto no se podía venir a hablar de un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, conciliando genocidio o lo que había sucedido, ¿no? Por supuesto que esto está reciente y seguramente la crítica que se va a generar es justamente por haber sido, no sé, octubrista y no noviembrista, como se le gusta, por decirlo en conceptos que están como en boga, ¿no? Pero gran parte del proceso constituyente de los escaños fueron las lamienes los que dirigieron el proceso. Los hombres fueron minoritarios, fueron una elección que ganaron las mujeres. Y por lo menos yo he visto en la reflexión de las lamienes es que se hizo lo que había que hacer, ¿no? Y ese hacer lo que había que hacer es porque al final este es un momento político en que es una etapa que no se cierra acá, ¿no? Y tal vez en eso yo comparto la visión más propositiva de que también un porcentaje importante apoyó esto, ¿no? De alguna manera también un porcentaje de la población adhirió a una sociedad plural, a una constitución distinta, 36, 37% entonces, de apoyo, creo que no es un número no menor tampoco, donde se plantearon derechos y también una idea de la nueva convivencia, ¿no?
Entonces, yo lo veo como un punto y seguido dentro del debate político. Por mucho que quieran cerrar este debate, esta idea de no desbordar los bordes como está hoy día en este nuevo proceso que se está armando, que se ha configurado, es parte de la respuesta a lo avanzado por el mundo indígena al plantear una idea plural, y esto es una respuesta de la monoculturalidad también sobre el mundo indígena. Entonces, yo siento que esto es un punto y seguido, más que un punto aparte. Yo siento que estamos dentro de un punto y seguido donde se planteó que lo que debe quedar en las generaciones más adelante, o por lo menos el relato histórico que uno puede contribuir, es decir, el mundo mapuche mostró, el mundo indígena mostró que tiene la capacidad de debatir de tú a tú con el otro, con los abogados de las mejores universidades, con los que tienen grandes trayectorias políticas. Se mostró eso. Se demostró que se puede encabezar las comisiones y también dirigir comisiones, que se puede conducir un proceso, ¿no? Y que se puede conducir desde los bordes democráticos también. Entonces se caen muchos mitos. Se caen los mitos de que el mundo indígena no dialoga, se cae el discurso de que el mundo indígena es intransigente, que no tiene propuestas, también se cae. El mundo indígena sí tiene propuestas sobre justicia, sobre autonomía, sobre identidad, sobre una forma de repensar una forma de Estado, acorde también con la descentralización, que si fue demasiado lejana para Chile, puede serlo. Eso es un debate que hay que ver, los ritmos de la política tal vez, o los ritmos de los tiempos políticos. Pero yo creo que, como un punto seguido, creo que fue un debate donde el mundo indígena se pudo demostrar, no solamente desde la arena de lo político, sino también desde lo académico, desde el mundo de la prensa, desde la opinión. Y uno, cuando escuchaba al mundo indígena que opinaba en radio o televisión o en los diarios, yo veía bastante seriedad en cada una de las opiniones, ¿no? Y uno decía, mira, que hay una opinión cuerda. O sea, uno escuchaba, leía a Rosa Catrileo y decía, mira, una opinión súper cuerda, Millabur, una opinión cuerda, Alisa Loncón. Y yo en verdad creo que a futuro se va a reexaminar el aporte de los pueblos originarios, de Tiare Aguilera, de Rapa Nui, Rapa Nui ganó la prueba, sobre también ser responsable a la hora de plantear esta idea y estos conceptos y darle una ruta política al país, ¿no? Y en ese ámbito yo creo que, claro, por supuesto se perdió, hay que analizar los factores, las derrotas, pero yo lo veo en un punto, por eso digo que un punto y seguido, ¿no? Se llegó a un punto, en ese punto hoy día estamos viendo la respuesta de ese punto, ¿no? Yo creo que la baja de la venta de los libros es parte de la respuesta. También la campaña muy crítica contra Alisa Loncón, ¿no? Tanto en la prensa pública como también las peticiones que está haciendo la gente derecha de pedir lo que ella ha hecho. Hay una suerte de persecución, creo yo, sobre el rostro finalmente y la figura del mundo mapuche en la convención, pero es parte de los reflujos políticos que suceden cuando tú planteas un desborde también de los problemas que Chile no ha resuelto. Y eso, el tema que no ha resuelto Chile es el tema del racismo. Y eso es algo que todavía no se ha logrado de alguna manera conciliar. Y por tanto la campaña que se generó, por supuesto que tiene hartos ingredientes de racismo, abierto y encubierto. Abierto, es decir, es una que nos une, una que nos une. La plurinacionalidad jamás se planteó como una división, eso está en los primeros 3 artículos de la Constitución. Pero también se planteó otra forma de repensar la interculturalidad, y frente a esa campaña, bueno, yo creo que hay errores propios, pero también hay una campaña que se generó que se basó un poco en cosas que no eran ciertas. Pero yo creo que eso es parte de las pugnas políticas. Yo creo que eso hay que asumirlo, que también es de esa forma. Y ahí donde yo veo que todavía queda mucho por hacer. Yo no lo veo tan negativo del todo, ¿no? Tal vez en eso trato de ser más propositivo, no sé. Y respondiendo con eso, yo pienso que deberían ser los próximos libros, creo que debieran ser libros de mujeres, como ya empezar a incorporar en lo que tiene que ver con la escritura y la autoría indígena a las mujeres. Cada vez que haya más reflexión y propuestas que vengan con perspectiva de género y con como entender los procesos, incluyendo ese aspecto que es fundamental, ¿no? El género y el feminismo. Y además creo también, como los libros futuros que debieran ser, creo que es importante, muy importante, a pesar que a veces se olvida, el mundo de la ficción. Muchos pueblos que han sido oprimidos
Cuando llegan también a la parte de las ficciones, porque han superado bastantes temas, cuando ya no necesitas ser solo testimonial, cuando no necesitas ser solo argumentar para contar la verdad de tu historia, para que por favor alguien te escuche, cuando sales de ese y puedes empezar a crear libremente, verdad, hablaría de que estaríamos en un muy buen momento, en una muy buena etapa, en un muy buen país, en un muy buen en una muy buena vida. Si pudiera pensar en un buen vivir, sería donde no necesariamente las autoridades indígenas tienen que ser testimoniales, tienen que ser la verdad, tienen que ser como argumentos para que nos escuchan y nos crean nuestra versión, sino que podamos crear libremente de lo que se nos dé la gana, que podamos recrear historia, contar finales distintos, inventarnos la historia que nos queramos contar. Yo lo que sueño es eso, que cada vez haya más narrativa mapuche contemporánea y escritura de mujeres, y creo que cuando eso pase, wow, va a ser una muy buena señal de dónde estamos. Eso ya ocurre en los libros infantiles. Sí, cuando son escritos por autoría indígena, pues, no cuando nos dejan como leyendas míticas. Sin autorías y sin propiedad intelectual, no, eso no. Nos quedan pocos minutos, lamentablemente, porque a las 7:10 en el foro va a haber una prueba de sonido que va a interferir con esta presentación, lamentablemente. Así que nos quedan unos minutos para cerrar. Les doy la palabra para que puedan ahí hacerlo como No gusten. sé, ¿hay alguna...? Sobre la biografía de Matías, algo así como para ver también cuál es la mirada, ¿sí? Uy, yo creo que la biografía es muy importante para enseñar historia. Yo soy un fan de las biografías, a mí me gusta Este libro en específico fue un libro, yo lo relaciono un poco con los derechos humanos, porque es un libro que fue a los 10 años del asesinato de Matías. Un libro que nace un año antes por la familia, en específico por el papá, don Mario, que preparando el aniversario decía, bueno, que hagamos una biografía y me la solicitó que la pudiéramos trabajar en conjunto. Es la historia de Matías, pero es la historia del movimiento mapuche. Es como a través de la historia del movimiento, su segunda etapa, como yo lo denomino en este libro, su segunda fase, contarla a través de la figura de Matías y cómo se politiza un militante mapuche o una persona mapuche. Un poco debate el tema de la identidad, como alguien que nace en Santiago, en la comuna de La Florida en específico, una comuna que en los 90 está siendo como el modelo del neoliberalismo, ¿no? con el mall, con la sociedad de consumo. Él genera una identidad crítica a esa misma construcción del modelo, ¿no? Y por tanto pasa por distintas etapas de crítica al modelo, de ser punk en el colegio, cercano al acratismo ya en la universidad, y luego llegar al movimiento mapuche, y que el movimiento mapuche le responde muchas de sus dudas y también sobre todo su humanismo, porque si él por su familia Catrileo está muy vinculado a los intelectuales mapuche, en específico a la familia Marimán, Pablo, José, que son como los primeros grandes intelectuales de los 90, está muy vinculado familiarmente, son sus tíos, y él empieza a reconocer el movimiento mapuche, y desde ahí, de alguna manera, dentro del abanico del movimiento, él opta por una organización, que es la CAM, y donde él se desarrolla como militante, y bueno, y muere ahí en la comunidad de la recuperación del Fondo Lusinger, ¿no? Apoyando a las comunidades de Yupeco, Catrileo. Bueno, hoy día el LOF se llama Yupeco Catrileo, que era el ex Fondo Santa Margarita de Jorge Lusinger. Hoy día lleva el nombre de LOF Yupeco Catrileo, y un poco muere en ese proceso, ¿no? Un poco eso narra la historia, que es muy en sintonía con la historia de los 90 en Chile, ¿no? O sea, un poco la identidad política de este militante va de la mano con la historia de Chile, ¿no? Un poco eso es el libro de Matías. Un libro triste también, ¿no? Un libro que tampoco, un libro de una tragedia. Vamos, ya nos abandonó Sebastián Barros. Vamos escapando de a uno. Les damos las gracias por la atención, por el interés, por estar aquí. Los libros, para los que están acá, están en el stand de la editorial Pehuen,
Y a los que tengan internet pueden buscar el editorial que nosotros tenemos que se llama Veranada Ediciones y que está vinculada con la librería Crisis de Valparaíso, la librería fundada por mi padre Mario Yancaqueo, un mapuche de acá al sur, migrante y que se instaló en Valparaíso en los años 60. Y eso, les damos las gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa está allá en el stand. Un gran aplauso entonces para nuestros expositores por esta charla histórica muy necesaria de diálogo, ¿cierto? Muchas gracias a Fernando, muchas gracias a Marilén, muchas gracias a Sebastián Barros también de la editorial Pehuen por hacer posible la transmisión de este conocimiento a todo público. Esta lamentablemente es la última actividad del día de hoy, así que les damos las gracias por su asistencia, les damos las gracias a nuestros expositores, esperamos tenerlos con nosotros todas las veces que sean posibles para que siempre nos sigan enseñando y deleitando con...